Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión. Vamos a sumergirnos en un caso que, aunque no ha acaparado los titulares, como quizás debería, nos abre la puerta a un mundo de intrigas financieras y posibles tejemanejes políticos. Prepárense para bucear en las profundidades del grupo Gilinski, una familia colombiana con una influencia considerable en su país, dueños, entre otros negocios, de la revista Semana. Efectivamente, el grupo Gilinski es un actor importante en el escenario colombiano y esta historia nos lleva al corazón del sistema financiero británico. En concreto, vamos a hablar de Metrobank, un banco propiedad de esta familia que ha recibido una multa de 17 millones de libras por parte de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, la FCA. El motivo, fallos graves en sus controles contra el blanqueo de capitales. 17 millones de libras. Eso ya nos da una idea de la magnitud del problema. ¿De qué tipo de fallos estamos hablando? ¿Un par de errores puntuales o algo más sistemático? No hablamos de simples descuidos. La FCA descubrió que entre 2016 y 2020, Metrobank carecía de sistemas adecuados para detectar y prevenir el blanqueo de dinero. Es decir, durante 4 años, la entidad operó con un agujero enorme en su capacidad para controlar el flujo de dinero. 4 años es increíble que una institución financiera de ese calibre haya podido operar durante tanto tiempo con esas deficiencias. Teniendo en cuenta que la tecnología y los sistemas para prevenir blanqueo de capitales no son precisamente un secreto. Lo sorprendente es que, según la investigación, el personal del propio Metrobank ya había alertado de estas deficiencias en 2018. Sin embargo, la implementación de sistemas adecuados no se completó hasta diciembre de 2020. 2 años de retraso que nos hacen preguntarnos qué pudo motivar esa lentitud en la respuesta. 2 años en los que, según la FCA, se procesaron más de 60 millones de transacciones que representan un valor superior a 51 mil millones de libras. Exacto. Una cantidad que nos deja atónitos. Estamos hablando de una cifra astronómica que podría haber permitido el blanqueo de ingentes cantidades de dinero ilícito. Y la pregunta que surge de manera natural es, ¿a dónde fue a parar ese dinero? Esa es la pregunta del millón. ¿Habrá llegado parte de ese dinero a Colombia? Quizás para financiar actividades ilícitas o influir en la política. Recordemos que ese periodo de 2016 a 2020 coincide con 2 elecciones presidenciales en Colombia, un momento especialmente sensible en términos de financiación política. Y aquí es donde este caso da un giro aún más intrigante. A pesar de la gravedad de la multa y del escándalo que ha supuesto la revista Semana propiedad de la familia Gilinski, no ha publicado ni una sola línea sobre el tema. Un silencio que como mínimo resulta llamativo. Cuesta creer que un medio de comunicación de la talla de Semana, conocido por su interés en la política y la economía colombiana, haya pasado por alto un caso que involucra directamente a sus propietarios. ¿A qué se debe este silencio? ¿Hay algo que se nos escapa? Es una pregunta legítima. Alejandro Toro, diputado del Pacto Histórico, ha expresado públicamente su preocupación por este silencio mediático y ha pedido que se investigue si parte del dinero blanqueado a través de Metrobank pudo haber llegado a Colombia o a la región latinoamericana. Si sumamos el silencio de Semana a la falta de transparencia por parte de Metrobank, las sospechas de Alejandro Toro no parecen tan descabelladas. Es posible que estemos ante la punta del iceberg de una trama mucho más compleja. Es una posibilidad que no podemos descartar. Lo que sí es evidente es que este caso destapa una serie de interrogantes sobre la solidez de los controles contra el blanqueo de capitales, la responsabilidad de las instituciones financieras y el papel de los medios de comunicación a la hora de informar sobre temas que afectan a sus propios dueños. Lo que me parece especialmente preocupante es la actitud de Metrobank ante este escándalo. En lugar de asumir su responsabilidad y comprometerse a una revisión profunda de sus prácticas, han intentado minimizar el asunto presentándolo como un problema heredado que hayan solucionado. Suena una excusa para eludir la verdadera cuestión. Si realmente quisieran cortar de raíz este tipo de prácticas, no bastaría con implementar nuevos sistemas de control. Tendrían que revisar a fondo su cultura empresarial, sus políticas internas y, por supuesto, la responsabilidad de las personas que permitieron que esto sucediera. Totalmente de acuerdo. No se trata solo de tecnología, sino de ética, de fomentar una cultura de transparencia y cumplimiento normativo en todos los niveles de la organización. Y aquí es donde volvemos a la figura de los Gilinski y su influencia en Colombia. Es posible que este tipo de prácticas que han sido sancionadas en Reino Unido se estén replicando en otros negocios del grupo, incluso en Colombia. Es una pregunta que sin duda debería ser investigada por las autoridades colombianas. Lo que ha sucedido en Metrobank es una señal de alarma que no podemos ignorar. Si se ha producido un fallo de esta magnitud en una entidad financiera del grupo Gilinski en Reino Unido, no podemos descartar que existan vulnerabilidades similares en otras empresas del grupo. Y más allá de las posibles implicaciones para el grupo Gilinski, este caso nos invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad del sistema financiero global frente al blanqueo de capitales. No olvidemos que este delito no es un crimen sin víctimas. Detrás del blanqueo de capitales hay un entramado de actividades ilícitas que causan un enorme daño a la sociedad: narcotráfico, corrupción, tráfico de personas, explotación laboral.
Al permitir que este dinero se integre en el sistema financiero legal, estamos contribuyendo a perpetuar estas actividades y sus devastadoras consecuencias. En ese sentido, la multa impuesta a Metrobank, aunque importante, parece casi insuficiente si tenemos en cuenta el daño potencial que se ha podido causar. ¿Se han tomado otro tipo de medidas contra los responsables de Metrobank? ¿Ha habido alguna investigación penal? ¿O se han presentado cargos contra los directivos o empleados que permitieron estas irregularidades? Hasta donde sabemos, la multa ha sido la única consecuencia tangible hasta la fecha. No se ha anunciado ninguna investigación penal ni se han presentado cargos contra ninguna persona física. Es decir, la responsabilidad recae sobre la entidad bancaria, pero no sobre las personas que tomaron las decisiones o que no actuaron para prevenir estas prácticas. Es como si la entidad fuera una especie de ente abstracto sin rostro ni responsables concretos. Eso nos lleva a otra cuestión importante. ¿Qué mecanismos de control y supervisión existen a nivel global para prevenir este tipo de casos? ¿Son suficientes las multas o se necesitan cambios más profundos en la regulación financiera? Las multas por sí solas no son suficientes. Es necesario un enfoque integral que aborde el problema desde diferentes ángulos. Bueno, en primer lugar, necesitamos una mayor transparencia en las transacciones financieras. Esto implica mejorar la trazabilidad del dinero y dificultar la ocultación de su origen. Eso suena lógico. También es fundamental un intercambio más efectivo de información entre países. Las autoridades de diferentes países deben colaborar de forma más estrecha para compartir información sobre actividades sospechosas y coordinar sus esfuerzos para perseguir a los responsables. Pues claro, porque el blanqueo de capitales no conoce fronteras. Exacto. Y por supuesto es fundamental una mayor implicación del sector privado en la lucha contra el blanqueo de capitales. Los bancos y otras instituciones financieras tienen un papel crucial en la detección y prevención de estas prácticas. Necesitan invertir en sistemas de control más robustos, formar a sus empleados para que puedan identificar las señales de alerta y sobre todo fomentar una cultura de cumplimiento normativo y ética. Y no podemos olvidar el papel fundamental que juega la prensa en este contexto. Una prensa libre e independiente que no tema denunciar la verdad sin importar quiénes sean los implicados es esencial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Si los medios de comunicación no cumplen con su función de vigilancia, si callan ante la corrupción y la opacidad, se convierten en cómplices de la impunidad. Y en casos como el de Metrobank, el silencio es cuanto menos sospechoso. Este caso, a pesar de su complejidad, nos ofrece una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la fragilidad del sistema, las responsabilidades compartidas y la necesidad de una acción conjunta. Así es. La lucha contra el blanqueo de capitales es un reto global que requiere la colaboración de gobiernos, instituciones financieras, empresas y ciudadanos. Todos tenemos un papel que jugar. Y en este caso, una de las claves parece estar en Colombia. Teniendo en cuenta la magnitud de las cifras que hemos mencionado y la influencia que tiene la familia Gilinski en Colombia, cabe la posibilidad de que parte de ese dinero blanqueado a través de Metrobank haya regresado a Colombia. Es una pregunta inquietante, pero legítima. Las autoridades colombianas deberían investigar a fondo esta posibilidad en colaboración con las autoridades británicas, determinar el destino final de esos fondos. Y por supuesto, la prensa colombiana tiene la responsabilidad de seguir indagando en este asunto y de exigir transparencia tanto a Metrobank como a la familia Gilinski. Hablando de la prensa, volvemos al silencio de semana, que sigue sin pronunciarse sobre este caso. ¿No te parece que este silencio es aún más preocupante si consideramos la posibilidad de que parte de ese dinero haya podido financiar actividades ilícitas o influir en la política colombiana? Sin duda. La responsabilidad de la prensa es aún mayor cuando existen sospechas de que el dinero blanqueado podría haber tenido un impacto en la vida política de un país. El silencio en este caso puede interpretarse como una forma de complicidad o al menos como una falta de compromiso con la verdad y con el interés público. Si analizamos en paralelo el caso de Brecht, que también involucró a empresas colombianas y tuvo ramificaciones políticas, podemos ver que la falta de transparencia y la reticencia a investigar a fondo este tipo de casos puede tener consecuencias muy graves para la democracia y el Estado de Derecho. El caso de Brecht demostró cómo la corrupción puede permear las instituciones y socavar la confianza de los ciudadanos en el sistema. Es fundamental que las autoridades colombianas actúen con contundencia ante cualquier indicio de que el dinero blanqueado a través de Metrobank pudo haber llegado a Colombia y haber sido utilizado para fines ilícitos. Este caso, aunque complejo y con muchas aristas aún por explorar, nos deja una serie de aprendizajes importantes. En primer lugar, nos recuerda la necesidad de fortalecer los controles contra el blanqueo de capitales a nivel global y de aumentar la cooperación entre países para perseguir este delito. Totalmente de acuerdo. Es necesario un esfuerzo conjunto para cerrar las brechas que permiten que el dinero ilícito se mueva con tanta facilidad por el sistema financiero global. En segundo lugar, este caso pone de manifiesto la importancia de una prensa libre e independiente capaz de investigar y denunciar la corrupción sin importar quiénes sean los implicados.
El silencio de semana en este sentido es una llamada de atención sobre los riesgos que supone la concentración de poder en los medios de comunicación y la influencia que pueden ejercer los grandes grupos económicos sobre la información que llega a los ciudadanos. Una prensa libre y crítica es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia. En casos como este, donde existen sospechas de corrupción y blanqueo de capitales, el papel de la prensa es aún más relevante. Por último, este caso nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como ciudadanos a la hora de exigir transparencia y rendición de cuentas a quienes ostentan el poder, ya sea en el ámbito político o en el económico. La lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales es una tarea que nos concierne a todos. Así es. La apatía y la indiferencia solo benefician a quienes se lucran con la opacidad y la impunidad. Es necesario que los ciudadanos nos involucremos, que nos informemos, que denunciemos las irregularidades y que exijamos a nuestros líderes que actúen con integridad y transparencia. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión donde hemos explorado las complejidades de un caso que, aunque no ha ocupado grandes titulares, nos abre la puerta a un mundo de interrogantes sobre el sistema financiero, la responsabilidad empresarial y el papel crucial de la prensa en una sociedad democrática. Esperamos que les haya resultado interesante y les invitamos a seguir reflexionando sobre estos temas tan relevantes para nuestro presente y futuro.